En esta estación vamos a ver la relación que existe entre suelo, agua y cómo las buenas prácticas de utilizar la agricultura de conservación mejora la salud del suelo y asimismo la calidad de la agua. En primer lugar, lo que tenemos que saber es que el suelo es probablemente el recurso más desconocido y el más básico a la hora del crecimiento de los cultivos. La agricultura de conservación mejora la estructura del suelo y aporta mayor contenido de materia orgánica al mismo. A través de esta estación lo que vamos a hacer es una pequeña demostración de cómo esa mejora de estructura del suelo hace que el agua se tanto infiltre como se redistribuya a través del suelo y lo deje en disposición de las plantas para su crecimiento adecuado. Para ello, lo que vamos a utilizar en primer lugar es un terrón de un suelo estructurado, un suelo en el que hay estabilidad estructural, en el que no se ha labrado, en el que se han seguido los principios de la agricultura de conservación, y lo vamos a depositar dentro de un recipiente con agua y vamos a ver qué es lo que ocurre. Cuando nosotros colocamos una estructura, un suelo bien estructurado en un recipiente con agua, el agua se infiltra a través de los canales que crean tanto las raíces que sean de los cultivos anteriores, como la biodiversidad que hay en el suelo, como la buena estabilidad estructural de la unión entre los agregados del suelo, y permite que haya infiltración y redistribución del agua a través del suelo. Sin embargo, cuando nosotros labramos un suelo, lo que hacemos es romper los agregados del suelo. Esos agregados del suelo, al romperlos y depositarlos en este agua, lo que hace es que el agua, cuando entra a través de los poros que se han creado artificialmente, rompe, porque no tienen una buena unión esas partículas, rompe esa estructura del suelo, la va disgregando y va haciendo que se pierda el suelo del mismo. Suponiendo que tengamos un suelo en el que va rompiendo y van creándose pequeñas partículas de limo y arcillas principalmente, al secarse sellan esos poros y no permite que el agua vaya infiltrándose y vaya moviéndose a través del suelo, lo cual hace que uno de los grandes problemas que tenemos en la agricultura española, que es el aumento o la pérdida de suelo por escorrentía hídrica, debido al que el suelo no es capaz de recoger todo el agua que cae, pues aumente al no tener una buena estructura del suelo. Por otro lado, otro de los factores principales que tenemos es el aumento de materia orgánica. La materia orgánica es un componente del suelo que no únicamente aporta nutrientes, favorece la biodiversidad, sino que mejora las características del suelo a nivel de movimiento suelo-agua. Cuando tenemos un suelo con buena cantidad de materia orgánica o con más contenido de materia orgánica, favorecemos el que la cualidad del suelo que tiene en función de la textura que posea el suelo, relacione mejor con el agua. Entonces, si nosotros tenemos un suelo con mayor materia orgánica, vamos a mejorar la capacidad de infiltración, la capacidad de retención de agua en el suelo y, por lo tanto, la disponibilidad que hemos dicho anteriormente para los cultivos y favorecemos el crecimiento de los mismos. Para este experimento lo que vamos a utilizar es agua oxigenada y vamos a hacer reaccionar este agua oxigenada con el carbono que tiene el suelo. En este caso tenemos un suelo que hemos tomado de agricultura de conservación, en el que se ha mejorado la cantidad de materia orgánica gracias a permitir que se incorpore estos restos vegetales en el suelo, ante un suelo labrado en el que, aunque incorporemos los restos vegetales al labrar el suelo, el invertir esos restos vegetales se colocan en una parte inferior y no aportan el contenido de materia orgánica que aporta la agricultura de conservación. Al caer el agua oxigenada sobre la superficie del suelo, vemos cómo reacciona con el carbono que existe en el suelo, formando una serie de burbujas de la propia reacción del agua oxigenada con el carbono, emitiendo gas que hace que tengamos más o menos burbujas. Podemos comprobar que si nosotros aplicamos este agua oxigenada en un suelo con mayor materia orgánica, el número de burbujas, la cantidad y tanto la esponjosidad que tiene ese suelo aumenta en comparación a un suelo labrado. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros
manejar un suelo con mayor materia orgánica le estamos dando unas características nutricionales al suelo, más favoreciendo la biodiversidad y además mejorando la estructura de ese mismo suelo y la relación suelo-agua. Eso se ve muy claramente a la hora de ver cómo reduce los riesgos que existen por erosión y escorrentía, lo cual podremos ver en la siguiente parte de la experiencia en un simulador que tenemos. En este caso vamos a hacer una sencilla prueba de cómo la agricultura de conservación mejora la capacidad de infiltración del suelo y reduce la escorrentía y la erosión. Para ello hemos realizado dos simuladores en campo, uno en el que tenemos un suelo labrado, como se hace en la agricultura convencional, y en el otro lo que tenemos es suelo en agricultura de conservación, siguiendo los principios de mínima alteración de la superficie del suelo y mantenimiento de cobertura del suelo. Para ver qué ocurre, hemos creado unos simuladores de lluvia en el que a través de estos conductos hacemos una lluvia artificial y vemos qué es lo que ocurre. En ambos casos, cuando la gota de lluvia cae al suelo, esa gota de lluvia lleva una energía potencial, que lo que hace, en el caso de la agricultura convencional, es romper los agregados del suelo, disgregar las partículas del suelo y, a su vez, sellar los poros que puedan aparecer, que pueda haber en la superficie del suelo, dificultando la capacidad de infiltración y favoreciendo el movimiento de agua a través de la superficie del suelo, lo cual puede llegar a los cauces y a las aguas superficiales, que en sí tiene un problema de riesgo de contaminación de esas aguas superficiales. Si nosotros, en cambio, tenemos un suelo bajo los principios de agricultura de conservación, vamos a conseguir que cuando la gota de lluvia impacta sobre el suelo, no lo rompa, al tener buena estructura y tener una capa que favorece la disipación de esa energía que lleva la gota de lluvia. Asimismo, una vez que cae, el agua tiene más dificultad y va encontrándose más obstáculos a la hora de su desplazamiento por la superficie del suelo, lo cual mantiene la capa superficial de agua o esa lámina de agua sobre la superficie del suelo durante más tiempo y así dejamos una mayor capacidad de infiltración en el mismo. Con el paso del tiempo, esto veremos a ver qué es lo que ocurre, porque al final de estos dos simuladores lo que tenemos es un colector de agua. Nosotros hemos puesto en el de agricultura convencional y en el de agricultura de conservación las mismas características, 2 metros cuadrados en cada uno y el mismo tipo de simulación de lluvia. En la agricultura convencional hemos tenido muchísima más pérdida de agua que en la agricultura de conservación. Y uno de los factores más importantes a tener en cuenta no es solamente la pérdida de agua como elemento principal del desarrollo de los cultivos, sino que también hemos tenido una pérdida de suelo. Se puede observar por el color de ambas colectores como el de agricultura convencional tiene muchísima más pérdida de sedimentos y por lo tanto muchísima más riesgo de contener algún producto que pueda ser contaminante para la agua. El uso de la agricultura de conservación nos reduce las pérdidas de agua por escorrentía hasta en un 90%, hasta en un 60%, perdón, y nos reduce los riesgos de pérdida de suelo por erosión hasta en un 90%. Project co-funded by the European Union.